Judas en Nat Geo. Lyon, año 180 después de Cristo. Pronto, un obispo influyente llamado Ireneo ayudará a aclarar el mensaje cristiano al rechazar casi todos los evangelios. En ese tiempo, más de 30 evangelios circulan por las comunidades cristianas. Ireneo afirma que debe haber solo 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay 4 evangelios y solamente 4. 4 como los puntos de la brújula. 4 como las principales direcciones del viento. La iglesia extendida por todo el mundo tiene en los evangelios 4 pilares. Cristo está en su centro. Su argumento no tiene sentido hoy para la mayoría de personas. Ireneo afirmaba que así como la tierra tenía 4 puntos y el cielo 4 vientos, los evangelios debían ser 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ireneo tiene preocupaciones mayores que los 4 vientos. El cristianismo es una religión ilegal y los fieles pagan con sus vidas. Los romanos asesinan cristianos por negarse a sacrificar animales a los dioses romanos. Ireneo lucha por sobrevivir contra los romanos, que persiguen la iglesia cristiana despiadadamente. Hay casos de arrestos y torturas a los cristianos y casos de verdaderas masacres. Entre sus deberes, los gobernadores romanos debían mantener al pueblo entretenido. Matar cristianos en formas espectacularmente brutales era menos costoso que contratar gladiadores. En el pueblo natal de Ireneo había revueltas públicas en contra de los cristianos y muchos eran arrestados bajo el cargo de ser cristianos. Los llevaban a la arena pública en un día festivo y los mataban en forma espectacular para entretener a las multitudes. En la masacre de Lyon del año 177, los romanos asesinaron unos 100 cristianos. Algunos mantuvieron su fe hasta el final. Entre ellos estaba una mujer esclava de nombre Blandina, de quien dicen que la torturaron despiadadamente todo el día en la arena y sin embargo mantuvo su testimonio en Cristo de una forma que asombró a todas las personas que la vieron. Un aparato diabólico se llamaba la silla de hierro. Apilando carbones encendidos bajo la silla, los romanos la calentaban al rojo vivo y luego forzaban a las víctimas a sentarse. Arami Valentina hiera Isis. Hristianin de mi. Touk. Asibunto. Iar. Ari aputhenem ethelis. Paratiton peda. Rosdiasilis. O the pace. Aidzosi. La tortura y muerte de unos 100 cristianos en Lyon debió afectar a Ireneo enormemente. Este suceso seguramente lo llevó a pensar: si van a morir por la fe, lo mejor es que entiendan lo que es la fe. Si los van a encerrar en un calabozo, si los van a torturar y llevar a una arena a que los animales los destrocen, lo mejor es que sepan por qué mueren. ¿Qué son entonces los evangelios? ¿Son solo 3 o 4 o 5? ¿Son muchos? Esto tiene que definirse. ¿Cuál es la fe sagrada por la cual morimos? Para ayudar a definir la sagrada fe, Ireneo eligió 4 evangelios entre más de 30. Los expertos no se han puesto de acuerdo en la forma como se hizo esta selección.
El cristiano corriente decía, quiero oír a Marcos o quiero oír a Mateo, pero no muchos decían, quiero oír a Tomás o a Judas. Eso era lo que sucedía. Esos cuatro se eligieron porque tenían aceptación en las comunidades cristianas. Tenían aceptación entre los creyentes. Son la verdadera palabra de Jesús, no las otras palabras que se encuentran en Tomás o en Judas o en algunos de los otros escritos. Es difícil decir cómo se eligieron estos textos. Quiero decir, algunas personas creen que fueron elegidos por los obispos, otras creen que fue un proceso de selección de los libros que las personas más leían. Quizá fueron ambos, porque los evangelios del Nuevo Testamento son mucho más fáciles de leer que la mayoría de los evangelios secretos. Sus historias son narrativas, cuentan del bautismo de Jesús, de su nacimiento, su vida, su crucifixión y su muerte. Pero la intención de Ireneo no solo era elegir lo que tuviera aceptación entre el pueblo, debía atacar a la competencia. Uno de sus objetivos, los autores del Evangelio de Judas. Ellos declaran que Judas, el traidor, solo, sabiendo la verdad que los otros no sabían, realizó el misterio de la traición. Producen una historia ficticia de este tipo que llaman el Evangelio de Judas. Parece que lo más molesto para Ireneo del Evangelio de Judas fue que se hubiera escrito a nombre del infame delator de Jesús. ¿Cómo era posible que Evangelio y Judas estuvieran juntos en un título? El Evangelio de Judas. No le cabía en la mente. Era un desatino. No es accidente que alguien como Ireneo hubiera rechazado el Evangelio de Judas declarándolo un evangelio herético. Judas en este evangelio es un hombre bueno, el que realmente entendió a Jesús, el único discípulo que entendió a Jesús. Hicksville, Nueva York, año 1999. 16 años en una cajilla de seguridad casi logran lo que los primeros padres de la iglesia no lograron. La total destrucción del Evangelio de Judas. Escuché algo, rumores. Finalmente, la comerciante en antigüedades, Frida Nasberger, lo encontró. Sabía del códice desde finales de los años 70. No sabía qué contenía, pero tenía una misteriosa necesidad de encontrarlo. Me preguntaba qué había sucedido con el códice, porque no aparecía. Nadie hablaba de eso. Pensé, tal vez esté en alguna parte, tal vez deba averiguar si todavía existe, y existía. Se comunicó con el dueño egipcio, quien aceptó mostrarle el texto en Nueva York. 20 años después de conocer su existencia, Nasberger vería el códice. Todos los bordes estaban quebradizos. Había muchos fragmentos empolvados. Se veían terribles. Se veían en mal estado. Quería protegerlos y dárselos a una persona que pudiera leerlos, conservarlos. Sentí que tenía una misión. Frida compró el códice por unos $300,000 y luego intentó venderlo. Primero a la Universidad de Yale y luego a un coleccionista. En Yale no quisieron comprarlo, pero le dieron algo que no tenía precio. Le dijeron lo que tenía. En ese momento, Nasberger inició una relación con Judas Iscariote. Me siento ligada a Judas. Estuvo condenado durante miles de años y de pronto aparece un evangelio que dice que él no quería delatar a Jesús. Le pidieron hacerlo en contra de su voluntad. Siento que estoy llamada a rehabilitarlo. Sí, eso siento. Frida quiere también devolver el códice a Egipto. Pero antes de hacerlo, dos cosas deben suceder. Tienen que restaurarlo para que pueda traducirse y tiene que verificarse como auténtico.